Bienvenidos a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria TV, en este día que estamos comenzando prácticamente esta nueva etapa, este año, después del periodo de vacaciones, y que en estos días próximos tenemos los congresos de remar, el Congreso Anual de Remar Internacional en Coslada, y en estos días también tenemos la visita de un amigo de la casa, Hugo Paolini. Él es argentino y que se dedica a las misiones. Hugo, bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia. Hugo, ¿cuántos años en el Evangelio? 46. 46 años. Muchos años en el Evangelio. Tú perteneces a una organización que se dedica precisamente a las misiones. Estamos hablando de JCUM. JCUM en España. JCUM en España, exacto. ¿Cuánto tiempo con ellos? 30 años. Sí, muchos. Y en esos 30 años, por la obra, has vivido, obviamente en Argentina, pero también me has contado en otros países. Sí. Viví 2 años y medio en Inglaterra y 1 año en Italia. Y siempre conectado con el tema de las misiones. Sí. Siempre Dios me llamó. Yo conocí al Señor en el 76. A los pocos años yo era copastor de la congregación, y en el año 85 el Señor me dijo: gracias por los servicios prestados en Argentina, de ahora en adelante tienes que enfocarte en Italia. Y en esa época no se hablaba, o sea, en esa época todavía el concepto misiones en Argentina eran los misioneros anglosajones que venían a servir a Dios en nuestro país. Pero en ese tiempo entonces ya llega la nueva idea de que nosotros como Argentina, como Iglesia Argentina, ya deberíamos exportar obreros a las naciones. Claro, yo me acuerdo, y si me permites agregar, me acuerdo cuando se comenzó a hablar de la ventana 1040. Exacto, en esa época fue. Y después se amplió a la 4070, con George Otis, que hablaba de esos temas, ¿no? Sí. Y fue cuando comenzó a moverse ese movimiento de misioneros desde América Latina al mundo. A la ventana 1040, y en esa época se discutía si España e Italia estaban o no dentro de la ventana 1040, pero nosotros en Argentina siempre consideramos que toda Europa estaba en la ventana 1040. Exacto. Yo me acuerdo que yo por esa época estaba en Argentina y en Uruguay, en esos años, en los dos sitios donde conocí al Señor y me desarrollé. Y también mi corazón comenzó, mientras muchos de los que estaban alrededor mío comenzaban a hablar de ir a Estados Unidos y reevangelizar Estados Unidos, yo tenía mi sentir en Europa. Yo decía, es que Europa, de hecho, tuvo una visión de parte de Dios de venir a Europa, ¿no? Y aquí estoy hace casi 20 años. Pero la cuestión es, a partir de esa época en tu vida se desarrolló también no tanto tú estar en la misión, sino el llamado a la misión. Sí. Desde que Dios me llamó en el 85, y como yo no ponía las barbas en remojo, digamos, me costó muchísimo que me cayera la idea de parte del Espíritu Santo, de que me convenciera completamente a actuar en el tema. Me atrasé. Entonces, al atrasarme tanto, el Señor me dice: mientras tanto no te vas, entonces dedícate a apoyar a otros a que se vayan. Así que empecé a hacer eso cuando ingresé en JCUM, en el año 92. Allí automáticamente empecé a ayudar a los que ya estaban en el campo y a ayudar a los otros, a los que se estaban yendo al campo, hasta que me tocó a mí. Claro. Entonces ahí ya hiciste tu experiencia de misionera. Bueno, sí, eso fue que vine para Inglaterra en el 2007. Sí, 2007 vine para Inglaterra. Correcto. Y
volvamos al hecho de, porque tu experiencia en el campo misionero ahora te sirve para entender e incentivar a muchos jóvenes y saber lo que pasa en el corazón de muchos jóvenes que están en sus congregaciones y están luchando si salgo o no salgo de las misiones, si tengo o no tengo el llamado a las misiones, si tengo o no tengo el apoyo. ¿Cómo se vive esa situación? Bueno, es un trabajo que hay que hacer junto con tratar de, te digo más o menos qué es lo que yo hago ahora después de tanto tiempo, ¿no? Yo sé que el Señor está llamando a miles y miles y miles de hijos de Dios a que hagan esto. Pero ¿qué pasa? El nivel espiritual que tenemos hoy en nuestras iglesias evangélicas no es como todavía para, digamos, que toda la congregación diga y considere un privilegio renunciar a todo lo que poseo por la causa del Señor, ir a las naciones y demás. Ese tema solamente lo tienen algunos. Por ejemplo, en la congregación donde estuve predicando ayer, cuando yo dije que muchos de los que estaban en España, de América Latina, que estaban en España, habían venido por buscando trabajo, buscando una mejor situación económica, escapando de las crisis de nuestra América Latina querida, él me dijo, no fue mi caso, yo estaba muy bien en mi Rosario natal, y el Señor, entendí que el Señor me dijo que viniera para España y me vine para España hace 9 años y acá estoy. Entonces dice, no es mi caso. Claro. Pero son los menos. Sí, no, es que hay otros, a algunos entienden y a los que no son tan dóciles, Dios tiene que preparar. Esto me hace acordar cuando el Señor dijo que le sean a los discípulos que sean testigos en Jerusalén, bien, en Judea y hasta el último de la tierra. Hechos 1:8. Pero ellos se quedaron en Jerusalén y tuvo que venir una persecución. Hechos 8:1. Por Exacto. eso es que tenemos el dicho nosotros, los que somos promotores y movilizadores de misioneros a las naciones, si no quieres obedecer Hechos 1:8 de ir a las naciones, te va a tocar Hechos 8:1 que algunas circunstancias Dios va a permitir para que te tengas que escapar y te tengas que ir igual. Entonces yo digo, mejor cuando recibes o que lo lees, porque está en la Biblia claramente de que tenemos que distribuirnos por las naciones, empezar desde allí, no esperar que te venga una presión exterior que te obligue a tomar una decisión. Claro. Entonces, tú predicaste ayer, yo estuve, y tengo que decir, te lo cuento ahora, es algo que yo prediqué también o enseñé hace años atrás, de que muchos son misioneros voluntarios y otros no saben que han salido de sus países para ayudar a desarrollar la obra en otros. Exacto. Sí, bueno, hoy es la mayoría, más yo, por ejemplo, hablo como Argentina, que en este momento es donde más, en un tiempo fueron los ecuatorianos los que salían en masa, en otro tiempo fue hace unos 5 o 6 años atrás los venezolanos que salían por las naciones, ahora nos tocó a los argentinos. O sea, Argentina tiene una de las inflaciones más grandes del mundo, y está muy difícil. Y entonces, lógicamente, la mayoría de los jóvenes, y no tan jóvenes, y aún matrimonios con hijos, automáticamente miran Europa. Los más valientes, digamos, que se animan, que saben algo de inglés, se van a países germanos o anglosajones, que se pueden desenvolver mejor, y el que no busca a España. España e Italia, porque es más fácil por el nuestras idioma. Raíces también. Exacto. Pero hoy, la mayoría, bueno, y yo me dedico a eso, o sea, yo me dedico a asesorar a los latinoamericanos en la dispersión, digamos, que están siendo dispersados como Hechos 8:1, que viene una gran persecución y fueron dispersados por las naciones. Bueno, en este momento está pasando eso en Argentina específicamente. Hoy la que más se están dispersando es desde Argentina a las naciones, y mi trabajo consiste en asesorarlos. Como después de estar tantos años sirviendo al Señor en este tiempo y ser de Jotacum, que Jucum está en todo el mundo, y después de que tengo una relación ya de 6, 7 años con Remar, Remar también está en todo el mundo, entonces tengo una multitud de contactos en todas partes del mundo y aprendí a moverme en el mundo usando solo las redes sociales, sin moverme de mi casa. Entonces ya se ha difundido la voz, y entonces la gente cuando tiene una inquietud o algo,
y habla con alguien que me conoce, automáticamente le da mi teléfono. Claro. Entonces yo recibo llamadas todos los días de toda América Latina, específicamente en este tiempo de Argentina, que me piden que por favor si lo puedo ayudar para ir a vivir a tal país. Claro. Ahora, ayer hablábamos de casos donde tú ayudas para ir a vivir un país, pero para servir al Señor. Bueno, sí, No sí, lógicamente. No, lógico, sí. Yo claro, digamos, es mucho el tiempo que me lleva cada persona, en el tiempo del asesorar, la preparación. Entonces, lógicamente, busco los mejores casos. O sea, claro, los que son obreros en sus iglesias. Y que tienen un deseo de ser ayudados a ir a servir al Señor, no a solucionar su problema económico. Es que se mezclan las dos cosas últimamente. Sí, es decir, son gente que tiene ese deseo de ir, porque, a ver, yo digo, en América Latina somos los que decimos seguir al Señor, somos el 15% de la población. En algunos países más, en algunos, otros pero menos. Más o menos es un promedio. Y en España, por ejemplo, tomemos el caso de España e Italia, estamos hablando de 2%. Entonces, no hay que ser muy matemático para saber que el Espíritu Santo está queriendo sacar gente de donde hay muchos para llevarlos de donde hay muchos menos. Esto es obvio. Pero ¿qué pasa? Cuando yo en Argentina estoy bien, tengo mi trabajo, mi casa, mi congregación, mi ministerio, sacarme de ahí para ir a probar suerte, como se dice vulgarmente, a otro continente, es muy difícil, es mucho el riesgo. Pero cuando en tu país ya no vives seguro, como por ejemplo pasa en las grandes ciudades en Argentina, donde ya no vives seguro porque te roban en muchas partes, y por otro lado te has quedado sin trabajo y tienes hijos y no sabes cómo criar los hijos, no te alcanza el dinero, entonces ahí empiezas a mirar ese 2% y el 15%. No Claro. sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, hay un versículo bíblico que dice que Dios conmoverá las cosas conmovibles para que queden las inconmovibles. Entonces esto me da el pensamiento de que hay tiempos donde Dios sacude nuestras vidas para que veamos lo conmovible, lo superfluo, y volvamos la vista a lo inconmovible, que es el reino de los cielos. Sí, claro, exacto. Y el llamado de Dios. Y el llamado de Dios, sí, sí. Así que bueno, en ese tema estamos, y bueno, me gusta lo que hago, me apasiona. Vivo investigando, miro muchos videos de YouTube de cómo es la situación en un país, en otro. ¿Para qué? Para que cuando alguien me busque para ir a un determinado país, tengo que más o menos tener una idea de cómo es la vida en ese país. Claro. Por ejemplo, O sea, porque antes se hablaba mucho de las misiones transculturales, ¿no? Exacto. Ahora quizás no son tan transculturales porque venirse de Argentina a España o Italia, salvo algún tema de adaptación, es una cultura occidental. Es una cultura occidental y las mismas comidas, más o menos, las mismas formas, es mucho más fácil. Yo por eso te decía que no es que la gente tiene un llamado de Dios porque la mayor parte de la gente que me busca no es para ir a África, no es para ir a Medio Oriente, no es para ir, digamos, a los países del sudeste asiático. O sea, la mayor parte de la gente que me busca es para venir a Europa. Por eso es que digo que se mezclan las dos cosas. Porque para los latinoamericanos ir a Europa es como subir de categoría. Claro. Entonces es muy llamativo. Ir a África o al sudeste asiático, digamos, Filipinas, por ejemplo, es bajar de categoría, humanamente hablando. Por eso es que no tengo muchos postulantes para esos países, si bien Miguel Díez, director de Remar, él siempre me está pidiendo obreros para Filipinas, pero no los consigo. Claro. Ahora, para volver a lo que es el llamado, tú dijiste, aquellos que no quieren renunciar, eso tiene que ver también con un error de la Iglesia en cuanto a perder el objetivo de la Gran Comisión por el gran bienestar. Exacto.
Exacto. Se ha cambiado y se ha prostituido el mensaje. Exacto, exacto. Porque justamente, bueno, todo empezó muy sutilmente, hace, digamos, 40, 50 años atrás. Todo empezó muy sutilmente cuando empezamos a ver en América Latina específicamente que Dios es un Dios de milagros. Un Dios que te arregla la vida. Y entonces, sí, está bien, yo me entrego a Cristo y evidentemente mi vida se arregla. Mi situación económica se arregla, mi situación familiar se arregla, puedo educar mejor a mis hijos y entonces, y yo me siento mucho mejor. Entonces, digo, bueno, estar en el Evangelio, ir al templo, ir a la iglesia y estar con los hermanos y demás, es un microclima que me ayuda a vivir mejor, en todo sentido. Pero, claro, resulta que si bien eso es una partecita del Evangelio, yo soy un ciudadano del reino de los cielos, que he sido enviado otra vez a la tierra, digamos, para ocuparme de aquellos que todavía no conocen a Cristo. Entonces, claro, pero por eso justamente, en ese proceso, el Señor me dice, ¿tú has visto todo lo que te di? Bien, perfecto, ahora yo te pido que lo renuncies por amor a estos que todavía no me tienen y que vayas y te pongas otra vez, coloca tu corazón al lado de la miseria de esa gente, así como yo soy misericordioso contigo, tú debes ser misericordioso con los demás, renuncia a todo lo que posees en el bienestar que tienes para ir a ocuparte de ayudar a los que están pasando necesidad ahora en las naciones. Ese proceso no se da justamente porque yo me acerqué a un Cristo que me ayuda a vivir bien. Claro, yo creo que, y por lo menos esta es la percepción que yo tuve y que tengo, y es que América Latina miró, porque también tuvo una gran cantidad de misioneros norteamericanos, estadounidenses, sí. Entonces miró mucho a la iglesia de Estados Unidos, sí, que era una iglesia que por las características de ese país tenía un bienestar. Exacto. Entonces, América Latina, una América Latina pobre, postergada, quiso llegar y encontró en un evangelio de que te soluciona la vida. Exacto. Encontrar la salida de la postergación. Exacto. Entonces, pero se olvidó que, por ejemplo, Estados Unidos es cierto que vive eso, pero también es cierto que fue el país que más misioneros mandó durante siempre. Pero ahí fue un error de los misioneros que llegaron involuntarios. No me voy, gracias a Dios por los hermanos de Europa y de Estados Unidos que dejaron todo y vinieron a mi país, un país muy empobrecido, de mucha inseguridad. Y nos ayudaron muchísimo realmente en ese sentido. O sea, es verdad, nos robaron, digamos, a nivel económico y demás de países, tanto Europa como Estados Unidos, nos han robado muchas de nuestras riquezas en América Latina. Pero se han quedado, no es que la robaron, se han quedado con muchas de nuestras riquezas, pero nos han dejado el Evangelio, que vale mucho más que todo lo que nos quitaron. ¿Tá? Quiero que quede claro eso. Yo soy muy agradecido a ellos, pero ellos nos vieron tan pobres, tan ignorantes, una iglesia tan, digamos, intelectualmente tan débil y económicamente débil, que nunca se les ocurrió la idea de que algún día de ese continente Dios iba a llamar gente para enviar a otras naciones. No se les ocurrió, por eso no nos enseñaron eso. Entonces, ¿qué pasa? Toda la iglesia de América Latina se creó con que el Evangelio es para vivir mejor. O sea, para salvar el alma y para vivir mejor. Entonces, con eso ya está. Esto, el 90% de los evangélicos latinoamericanos y de los pastores de América Latina opinan eso. El Evangelio es para la salvación del alma y para vivir mejor. Pero jamás son muy pocos los profesores, evangelistas y demás y pastores en América Latina que enseñan como se enseñaba en Estados Unidos, como se enseñaba en Inglaterra en fines del 1800, principios del 1900, vayamos a las naciones. Y las iglesias apoyaban. No, hoy si hay alguien que
quiere ir a las naciones, digamos, quiere ir a África, quiere en América Latina, alguien dice Dios me llama y demás, la mayor parte de la población evangélica le va a decir, pero ¿por qué te vas a ir? Tienes que pensar en la salud tuya, en el futuro de tus hijos. ¿Por qué? Me explico. Pero claro, si dice, me voy a Europa porque conseguí un trabajo donde en vez de ganar $200 por mes, euros por mes, como ganamos en América Latina, vas a ganar 1.000 euros por mes, entonces, bueno, entonces Dios. Pero si es bajar de categoría, ya tenga cuidado, claro, tal vez no sea Dios. ¿No será un entusiasmo? Exacto. Ahora te voy a poner en un compromiso. Porque tu empeño misionero o tu llamado a impulsar las misiones, según lo que hemos hablado, puede encontrarse en contraposición con los pastores. Sí. Entonces, y tú no quieres ser enemigo de los pastores. No, lógico. Pero yo, por ejemplo, en un momento, me acuerdo, esto pasó unos años atrás, se habían reunido muchos líderes, de los líderes más, digamos, conocidos, que más, digamos, influencia tienen en la Iglesia Evangélica Argentina. Estaban reunidos todos en un solo programa de televisión y entonces le pedían a los jóvenes latinoamericanos, por favor, no se vayan de América Latina, quédense para sostener la iglesia latinoamericana. Digo, no me hagas eso, yo estoy trabajando con el otro fin, yo quiero que los jóvenes se vayan a las naciones, y ustedes dicen que no se vayan, pero bueno, es este tema de la responsabilidad de los argentinos, de que los latinoamericanos tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, renunciar a todo, por ir a llevar el Evangelio a los países donde menos el Evangelio está, solamente lo entienden, digamos, intelectualmente, lo entienden el 10% de los pastores y evangelistas y profesores bíblicos en América Latina. Solamente el 10% lo entiende, como que tenemos que hacerlo ahora. Pero que apoyan, digamos, que ponen toda su congregación, sus institutos bíblicos y su dinero, solamente un 5% del total. Entonces, lógicamente, tengo que tener mucha paciencia, pero bueno, pero también el Señor tuvo mucha paciencia conmigo. Obviamente, pero estamos hablando de que nadie que tiene un ministerio, sea evangelista, pastor, sea evangelista o maestro, un ministerio itinerante o ministerio de desarrollo misionero como el tuyo, nunca quiere ir en contra de el pastor local, porque es la figura dada por Dios. Fue lo que me pasó a mí, te cuento mi historia. Cuando Dios me dijo, gracias por los servicios prestados en Argentina, a ti te toca ahora poner la mira en Italia. Claro, yo era la mano derecha del pastor. Yo evangelizaba, yo predicaba, yo enseñaba la Biblia, yo atendía a los niños, yo me ocupaba de los jóvenes. Imagínate cuando le dije al pastor que quería irme a Italia. O sea, es incoherente. Entonces él me decía, si Dios hubiese querido que tú predicases en Italia, te hubiese hecho nacer en Italia. Si te hizo nacer en Argentina, pues entonces Dios quiere que te quedes aquí. Era su concepto, nada que ver con la Biblia, pero... Claro, porque de repente él estaba en una iglesia que no fue abierta por argentinos, sino por misioneros de otro lado. Exacto. Es más, la iglesia donde yo me congregué, que antes del pastor que estaba con el cual que me llevó a los pies del Señor, gracias a Dios y muy agradecido a él, antes había sido mi abuelo el pastor. Pasa que yo me crié fuera mis padres no se congregaban, entonces me crié fuera del Evangelio. Yo vine a los 20 años otra vez, claro. Pero lógicamente es por influencia de las oraciones de mi madre y de mi abuelo también, ¿no es cierto? Pero antes de mi abuelo había sido un misionero inglés, galés, para ser más preciso, un misionero de Gales. Donde hubo un gran avivamiento. Exactamente. Después de ese avivamiento, yo ahora lo estoy estudiando ahora, después de ese avivamiento, ese hombre se fue con sus 10 hijos para Argentina, como misioneros.
pero el dinero no le alcanzaba para vivir con sus 10 hijos, entonces consiguió el trabajo de administrar una estancia. ¿Cómo se dice 2.000 hectáreas de tierra aquí en España? Bueno, aquí no son tan grandes los establecimientos ganaderos. Bueno, establecimiento ganadero, pero eran 2.000 hectáreas, algo enorme, y le dieron la mayordomía de ese establecimiento, se lo dieron a este misionero. Entonces el misionero llega a hacerse cargo de la administración, pero lo primero que hace es, en una población de 1.500 personas, abrir una congregación y empezar a predicar el Evangelio. Claro. Y allí mi abuelo, que era italiano y que no tenía dinero para comer, este hombre, uno de los pocos hombres decentes, digamos, de esos administradores de esa época, le hizo a mi abuelo un negocio justo. Mi abuelo a los 10 años empezó no teniendo ni para comer. Cuando llegó a los 10 años era una persona rica, que viajaba en barco para Italia, que compraba un auto 0 kilómetros, pero también mi abuelo conoció a Cristo por medio de este hombre. Entonces, y eso lo sabía mi pastor, pero no, por eso te digo, ocurrió algo en América Latina que los pastores no sintieron la responsabilidad de llevar, ni siquiera de llevar el Evangelio a Italia. Claro. Ahora, tú hablaste de un tema y a mí se me ocurre algo. Hablamos, el avivamiento en Gales produjo que un hombre con 10 hijos, la responsabilidad de 10 hijos, apoyado por su congregación, se fuese a la otra parte del mundo. Sí. Dejarlo todo y empezar de cero en la otra parte del mundo. Sí, con la diferencia, imagínate, con la diferencia, digamos, sociocultural. Claro. Ahora, en Inglaterra, Argentina y al interior de Argentina. ¿Qué clase de avivamiento podemos decir que hay en una región del mundo como América Latina, donde de repente se dice, yo me acuerdo, por darte un ejemplo, Colombia. Tú llegabas a Colombia hace años atrás y un taxista te decía, bienvenido a la tierra del avivamiento. Exacto. Sí, sí. Entonces, o lo que sucedió, que hemos vivido en Argentina. En Argentina. Sí, sí. ¿Qué se puede decir? ¿De qué clase de avivamiento hay cuando no surge, algo pasa, se le ha cercenado al Evangelio cuando no surge el deseo misionero? Bueno, justamente por eso, porque el Evangelio que se predicó en Argentina en general, desde en Argentina y en América Latina. En Argentina y en América Latina, era esto, o sea, un Cristo que te arregla la vida, que es lo que nos enseñaron los misioneros. Es un Cristo que te ayuda a vivir mejor, te salva el alma y te salva la vida. Eso fue lo que nos enseñaron. Por eso el error de ellos fue no enseñarnos de que así como ellos habían renunciado a todo y habían venido para América Latina, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Pero claro, nosotros éramos un pueblo muy ignorante, muy pobre, y a ellos no, por más fe que tuviesen, digamos, por más visión que tuviesen, mi abuelo tenía una iglesia de 10 personas, o sea, por más visión que tuviesen, jamás se le ocurrió que un día América Latina podría tener tantas congregaciones, tantos hermanos y tantos medios, digamos, y un nivel cultural, digamos, aceptable, para llevar el Evangelio a las naciones. Tendría que haber sido un visionario, muy visionario para eso. Por eso yo no los culpo a ellos. O sea, es como a veces, digamos, perdón. Vale. No, pero más de culparlo es llevar a reflexionar, porque lo tuyo no es tener un enfrentamiento con el pastor local. No. Pero es sí avivar una parte del evangelio que está dormida. Exacto. Pero al no tener la visión, el pastor, él piensa que yo le quito los líderes. Y bueno, pero yo tengo que ir ahí negociando. Ahora, yo cuando alguien viene a verme para que lo ayude, yo primero hago todo el trabajo logístico, digamos, le explico cómo es la parte bíblica y la parte, digamos, actual, o sea, cómo es lo natural. Lo natural, digamos, ¿no? Y cómo es la relación, las iglesias y qué sé yo, qué sé cuánto. Yo le explico todo eso, le explico el tema de la renuncia a todo, le explico todo el tema de lo que es
el eurocentrismo en el mundo, le explico lo que es tener un complejo de inferioridad, que es lo que tú me hablabas ayer, le explico todo eso. Cuando más o menos la persona dice, bueno, y yo le pregunto, ¿estás dispuesto a renunciar a todo aún sabiendo que te vas a enfrentar con esto? La persona me dice que sí, perfecto. Entonces, bien, empezamos con el papeleo. Si hay necesario visa o cartas de invitación, empezamos con el papeleo. Pero antes de empezar con el papeleo, por favor, necesito una carta de tu pastor. No que te diga que te envía, pero sí que me diga a mí que él sabe lo que está sucediendo. Y que está de acuerdo. Y que, bueno, por lo menos no, ni siquiera que esté de acuerdo le pido, que me diga que es un hermano que se congrega y que es un hermano activo en la congregación. Entonces, claro, no es que me dan la carta enseguida, yo veo que la mayoría tienen el mismo tema. Para que el pastor le firme esa carta, sabiendo para qué es, pueden pasar meses, O sea, el candidato va a tener que insistir varias veces hasta que el pastor le dé una carta, que no es una carta de envío, es una carta de recomendación. Y una pregunta ya, que estamos en esto de meternos en esa delicada situación con el pastor local. Uh-huh. ¿Te llaman ellos a ti? Muy raro, muy raro. Yo los llamo y hablo, pero ya cuando está más o menos todo cocinado, ¿está bien? Cuando ya más o menos está todo ordenado, después que él me firma la carta y demás, si me llaman yo les respondo, pero muy raramente me llaman porque me ven lógicamente como una competencia. Claro. Sí. Ese es un tema, en vez de ver como un complemento. Exacto, pero bueno. Que ese es el tema, ¿no? Que de repente hay una iglesia que no tiene una estructura o una capacidad para enviar un misionero, ni tiene los contactos. Tú eres ese complemento que no tiene esa iglesia. Exacto, claro, es lo que yo digo. Yo no quiero que trabaje para mí, yo le digo a la gente, yo no tengo ningún proyecto, no tengo ningún plan. Cuéntame como tu asistente, le digo al candidato. Yo estoy para asistirte. A mí Dios, este es un trabajo que Dios me dio para hacer, y para mí es un privilegio haberte encontrado, porque es encontrar como una aguja en un pajar. Te digo lo que le digo a todos. Es como haber encontrado una aguja en un pajar, una persona que está dispuesta a renunciar a todo y a pagar el precio, está dispuesto a eso. Entonces, para mí es un privilegio haberte encontrado. Entonces, ahora, yo no tengo ningún proyecto. Tú dime, ¿qué te dice el Señor? Y en base a lo que ¿qué entiendes por lo menos que te dice el Señor? Y en base a lo que tú entiendes que te dice el Señor, yo voy a ver qué es lo que puedo conseguirte. Porque no es que yo trabajo para un proyecto. Yo digo, mira, la persona, si está más o menos orientada, está más o menos orientada. Cuando la persona no está orientada, entonces yo le digo, mira, yo tengo para ofrecerte esta alternativa. Tal país, tal país, tal... ¿Qué quieres? ¿Primer mundo? ¿Tercer mundo? Es decir, Europa o... No trabajo con Estados Unidos, eso sí. Yo trabajo con los países menos evangelizados. Puede decir, de África, de Europa o de Asia. O de las islas de Oceanía. Tampoco trabajo con Australia. Porque son países muy evangelizados. Claro. Tú te centras más en donde menos hay presencia evangélica. Exacto. Yo digo, mira, tengo este contacto acá, este contacto. En tal continente, en tal país hace falta esto, esta es la realidad en tal país, y esta es la realidad también de la documentación que hace falta, en tal país es esto, en tal país es aquello otro. Porque, por ejemplo, una persona que dice, tengo un llamado para África. Yo, si tiene un llamado para Europa, le digo, bueno, pues, entonces llegamos y buscamos la vuelta de alquilar una casa, de conseguirte un trabajo, depende cómo sea la documentación que se consiga, pero si vas para África, eso no va, porque con un sueldo de que vive un africano, no vive un latino. Claro. Porque el latino necesitaría para vivir para sobrevivir en África, necesitaría hoy, si no sería un sufrimiento muy grande, pero necesita $400, $500 por mes, que es muy difícilmente conseguir eso en América Latina. Sí, yo te voy a hacer una serie de preguntas como para ayudar a la audiencia. ¿Cómo reconocer si yo tengo un llamado a las misiones?
Ay, cómo trabaja el Espíritu Santo de mil maneras distintas, de mil maneras distintas. Pero la primera cosa que uno tiene que ver es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Evangelio, recibiréis poder cuando haya venido, como el estilo pentecostal. ¿Quieres que te lo diga el estilo de Carlos Anacondia? Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí termina. Claro, pero yo te voy a decir una cosa que he aprendido, porque a nosotros nos han enseñado, sobre todo aquellos que no tenemos una formación en griego antiguo, una formación de seminario bíblico, pero a medida que fuimos creciendo y tuvimos que aprender, a nosotros nos enseñaron que la palabra poder es dinamis, que significa que de ahí viene dinamita, un poder explosivo. Exacto. Poder, gran poder. Pero resulta que la palabra dinamis, de ahí viene dinámica. Exacto. Entonces, cuando tú recibes poder, ese poder te transforma y te da un dinamismo y está bien. Hacia el reino. Claro, pero cuando se te vela la segunda parte de Hechos 1:8, que ese poder es para ser testigo en las naciones, eso es lo que no, ¿me explico? No sé si logro explicarme. Entonces, sí, yo recibo el poder, pero el poder es para usarlo donde estoy. No se me ocurre mirar la otra parte, y si la miro no la entiendo y no sé cómo explicarte cómo funciona la psiquis humana. Ahora, y de parte estamos hablando, te hice la pregunta de cómo reconocer cuando tengo un llamado misionero o no, y como pastor, ¿cómo reconocer cuando un miembro de mi iglesia tiene un llamado misionero? Bueno, eso es un poquito más difícil, porque puede tener la persona el llamado, pero si la persona no es activa en la congregación, no está dando buen testimonio, claro, yo como pastor tampoco lo enviaría. Claro. Ahora, eso no quiere decir que no tenga el llamado. ¿Está bien? Entonces, muchas veces ahí viene el litigio porque la persona tiene el llamado, pero no le da, digamos, el target, su compromiso con la congregación, a veces su testimonio no le da, y entonces se enfrenta con el pastor y entonces directamente por acá no va, y entonces encuentra otra congregación, otra misión, que sí tiene menos requerimiento, y lo ayuda igual. O si no, como este chico de Rosario que estuve ayer, que se vino igual. Claro, yo te voy a contar mi experiencia. Mi experiencia era que con 24 años conozco al Señor, me enamoro del Señor, me enamoro de servir al Señor. Al año y pico siguiente empiezo a predicar y que esto y que lo otro, y siempre lo tenía a mi pastor, al pastor de local, lo tenía atosigado. Pastor, podemos hacer esto, ¿qué podemos hacer? Siempre tenía proyectos, siempre, y así estuvo conmigo 3, 4 años, hasta que en un momento él percibió que necesitaba dar un salto. Claro. Que yo, como su discípulo, necesitaba dar un salto ministerial que él no me lo podía proporcionar. Claro. Tuvo la humildad de reconocerlo y fue a las autoridades de la denominación y le dijeron, y por otro lado se produjo, esto estamos hablando en Buenos Aires, se produjo en Uruguay una necesidad de un evangelista, entonces estaba la necesidad y estaba este problema a resolver. Y ese problema se convirtió en la solución. Del problema de la falta de ello. Exacto. Entonces, tú decías, si no es alguien comprometido y activo, es difícil. Sí, claro. Pero de repente hay pastores que tienen a alguien comprometido y activo y que le es una piedra en el zapato porque te presiona para cosas que quizás tú no puedes, no sabes. Y entonces, despierta, pastor, con todo el respeto, ahí puedes tener un potencial obrero para enviar a otro sitio, que yo sé que tú lo pierdes, pero el que siembra cosecha. Exacto. Sí. Y yo siempre animo a los hermanos a estar en contacto con sus congregaciones y agradecer a quien lo llevó al Señor. ¿Está bien? Que ahora en esta etapa no lo puede seguir ayudando, pero ser agradecido con lo que uno recibió. Yo no puedo dejar de estar agradecido, por más que mi pastor no me entendió,
y consideró que una secta me había dado vuelta a la cabeza. Imagínate, tú tienes un obrero en tu congregación que tiene su hermosa familia, su hermoso trabajo, sus hermosos ministerios en la iglesia, que da muy buen testimonio, y de repente lo pierdes. Es muy duro para un pastor, es muy duro para un pastor. Entonces, él vio que yo dejaba todo eso que conocía por ir a juntarme con unos locos a 1000 kilómetros de casa sin saber de qué iba a vivir, ni dónde iba a vivir. Entonces, para él eso era algo incoherente. Ahora, él lo había hecho. Claro. Él lo había hecho. Pero no aceptaba que yo lo hiciera. Y es más, él estuvo convencido por 3 años de que una secta llamada Jucum o Jotacum me había dado vuelta a la cabeza. Después de 3 años, al ver los resultados en mi vida, en mi esposa y en mis hijos, él se dio cuenta que la decisión mía era una decisión de Dios. Y es más, en un momento dado me dice, en una de mis visitas, pues yo todos los años lo visitaba, él me dice, mira, lo que tengo aquí adentro no sé quiénes son y quiénes no son. Entonces ahí me dio su respaldo otra vez. Claro. Si bien no entendió, está bien, porque él partió con el Señor sin entender lo que yo hacía. Pero te digo, un día éramos como de la misma familia, era como mi padre. Y entra un día por la parte de atrás de la casa y él estaba orando debajo de un árbol, estaba orando con su esposa. Y estaban orando por mí, muy preocupados, muy preocupados. O sea, que no era una cuestión de competencia ni nada. O sea, no lo entendían. Para ellos era una incoherencia la decisión que yo había tomado. Claro. Entonces, por eso, pero yo no puedo descartar todo el amor que él tuvo, que todo lo que hoy yo soy, además, lógicamente es de Dios, pero fue por todo lo que él invirtió en mi vida. El mensaje que prediqué yo ayer fue el mensaje que me enseñó él. Es un mensaje que ya no se predica en América Latina, casi. Pero es el mensaje que me enseñó él. Exacto. Ahora, yo te voy a contar algo, nos quedan pocos minutos, algo que me enseñó un día un pastor y me dijo, era un hombre ya con sus años, y me dijo, con una sabiduría muy simple, muy sencilla, pero profunda, me dice, en un corral tú tienes varios pollos y los pollos jóvenes, si los mantienes juntos, se comienzan a picar entre Exacto, ellos. porque empiezan a hacer gallo todos, ¿sabes? Cuando tienes muchos jóvenes y no tienen salida y no tienen una actividad o un propósito en la vida, y en una iglesia sucede eso. Exacto. Comienzan a litigar no puede haber más de un gallo en un gallinero. Exacto. Entonces, el pastor tiene que lograr reconocer, y no pienses que los vas a tener siempre todos tú. Mi pastor, cuando de Uruguay vine para aquí, cuando me despidió me dijo, yo sabía que no te ibas a quedar conmigo para siempre. Me lo dijo porque dice, hace años que yo sabía. Él sabía que en mí había un sentir. Él sabía que había algo. Tú tienes que saber, o por lo menos, aunque no tengas una revelación completa, porque la revelación siempre es progresiva, pero tienes que tener claro que si alguien no se va a quedar contigo, no significa que te va a traicionar, que es un traicionero. Significa que quizás tiene un llamado diferente, al cual tú, como mínimo, tienes que apoyar en prepararlo. Exacto. O sea, no poner palos en la rueda. Yo no digo que lo apoyen económicamente, porque hoy la gente que yo ayudo, digo, por lo menos que me envíe, que ore por mí, qué sé yo, algo. A mí, cuando fue que yo me despedí de la congregación y el pastor no estaba de acuerdo, yo fue el último mensaje que prediqué en la congregación, me acuerdo, y el pastor me había prohibido hablar de ese tema. O sea, yo prediqué de cualquier cosa menos de mi salida. Y entonces termino de predicar
y saludo a la congregación, bueno hermano, nosotros nos vamos, Dios los bendiga, así nomás, muy suave, que es lo que me había pedido él. Y él me para desde el banco, primer banco donde estaba sentado, y dice, no, eso se hace como corresponde. Era mi padre, o sea, me temblaban las piernas, imagínate. Y yo era un hombre grande ya, me temblaban las piernas. Y digo, pero yo no sabía nada. Y dice, yo tampoco, el Señor me lo dijo recién. Y nos hizo pasar al frente a mí, a mi esposa y a mis 2 hijas, y llamó a los ancianos de la congregación, nos impusieron las manos y nos enviaron. Pero no lo hizo porque lo entendió, lo hizo porque el Espíritu Santo se lo dijo que lo hiciera en ese momento. Claro. Entonces estamos hablando de el llamado, despertar el llamado misionero, en que un pastor en su iglesia que no tiene o no produzca algún misionero cada tanto, que tendría que revisar un poco qué pasa, ¿no? Uh-huh. Sí, porque justamente... Parte del avivamiento es eso. El tema es así. Pero es básico, ¿no? Bíblicamente básico. El Señor nos salvó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ya está, listo. Ahora, el resto de mi vida, ¿para qué tengo que vivirla? Así como Jesús dijo, así como el Padre me envía, yo los envío. ¿Está bien? Y Él entonces nos envía. ¿A dónde? Justamente a llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero cuando uno sabe que hay un 30% de los habitantes del planeta, 30% de los habitantes del planeta, digamos 25%, que nunca escucharon hablar de Jesús, no que no tienen una iglesia cerca, sino que jamás escucharon hablar de la palabra Jesús. 25% de la población mundial está en esa situación. Entonces, cuando uno sabe eso, y eso no me preocupa, ese es el problema. Porque dice, no es mi responsabilidad. Pero ¿cómo no? Me logro explicar. El tema es, si no comienza con eso, es mi responsabilidad. Ese es el punto inicial. Hasta que yo no lo tomo como que es mi responsabilidad, hasta que como decimos en Argentina, no me cae la ficha, o no me llega la revelación, o no sé qué, porque no lo entiendo bien qué es lo que sucede, que los pastores y líderes y demás no entienden, o sea, no están convencidos que es su responsabilidad, ese 25% de la población mundial, 2.500 millones de personas que nunca escucharon hablar de Jesús, y no es mi responsabilidad. Entonces, no sé, habría que... Claro. Hay que ir a Hechos 1:8. Sí, brevemente, un par de minutos, porque este es otro problema, es un pastor local o de una denominación dice, no, si yo envío un misionero es para que abra una obra nuestra en determinado sitio. Exacto. ¿Siempre tiene que ser así? No necesariamente, porque en Argentina, en toda América Latina, ya, o sea, Pablo fue muy claro de tengan cuidado de no edificar sobre fundamento ajeno. Es muy difícil hoy plantar una congregación en América Latina que no se esté edificando sobre fundamento ajeno, porque seguro que a menos de 1000 metros hay otra congregación, en el 90% de los casos. Entonces, ya de por sí, abrir más congregaciones en América Latina es edificar sobre fundamento ajeno. Sí, pero yo hablo de enviar, por ejemplo, una iglesia en un país latinoamericano que dice, si yo envío misioneros a España o Italia, es para abrir una... Entiendo. Bueno, eso ya sería un segundo nivel, porque yo me conformo ahora, o sea, al ser tan difícil conseguir a alguien, si hay alguien que me dice, bueno, yo quiero abrir una iglesia de mi congregación para plantar la bandera de mi denominación en ese lugar, no es que yo estoy de acuerdo, pero peor es nada. Claro. O sea, tengo una congregación, en vez de abrir una congregación más en América Latina, abrimos una congregación más en España. Los tengo esos casos, pero sinceramente no estoy en este momento, es tan poca la gente que va que yo agarro lo que venga, porque no es lo ideal, pero peor es nada. Claro. ¿Tá? Lógicamente, la mayoría que me viene a España o a Italia van a buscar las ciudades porque es ahí donde hay más trabajo y todo lo demás. Pero el problema grande de España e Italia en la falta de congregaciones no está en las grandes ciudades, sino está en los pequeños pueblos.
El 90% de los pueblos en Portugal, Francia, Italia y España, 90% de los pueblos, pueblos hablo de menos de 5.000 habitantes, no tienen ninguna congregación evangélica. 90%. Entonces, si eso no me preocupa, evidentemente hay algo que no funciona en la Biblia. ¿Me explico? En mi comprensión de lo que está escrito. Exacto. Ahora, yo no encontré ningún pastor que me contradiga. O sea, si yo hablo con los pastores y hablo de esto, no me pueden contradecir porque 2 más 2 son 4. Entonces, a lo mejor sí, intelectualmente lo acepta, pero después cuando dice, yo soy responsable de eso, no, a ese punto todavía en el 90% de los casos no se llega. Bien, se nos fue el tiempo Bien. hablando de Puedo hablar 10 horas. tu pasión, que son las misiones. Hugo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos, por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos, que Dios les bendiga. Nos despedimos de todos los hermanos de Radio Solidaria y Solidaria TV.